Bueno, damos continuidad a las jornadas con la mesa número 11, Historia de la Astronomía Argentina con orientación epistemológica. Vamos a escuchar a continuación a la doctora Marina Riesnik de la Universidad de Quilmes y CONICET. Ciencia, Política y Expansión Territorial, las fotos del tránsito de Venus de 1882 en la Patagonia. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en estas jornadas. Yo lo que les voy a comentar en esta ocasión es una investigación que es fruto, el resultado de un proyecto binacional ECOS, un proyecto entre Francia y Argentina, dirigidos por Natalie Richard y Irina Podgorny, que me permitió en el 2016 hacer bastante trabajo de archivo en París, en el Observatorio Astronómico, en la Biblioteca de la Academia de Ciencias, en el archivo del Bureau de Longitud y en algunas otras bibliotecas francesas. Y el artículo que es fruto de esta investigación salió publicado hace unos días en el Journal for the History of Astronomy, así que allá tienen como la cuestión más detallada. Yo acá voy a hacer como una cuestión más amplia, introductoria al trabajo. En mi trabajo anterior al 2016, es decir, en mi trabajo doctoral, que dio origen después a mi trabajo postdoctoral, a un libro sobre la historia de los observatorios de Córdoba y de La Plata, yo ya había hecho un análisis sobre la difusión popular del pasaje de 1882, pero había analizado sobre todo las dos misiones que estaban en Buenos Aires, que muchos de ustedes conocen porque la misión de la Escuela Naval fue importante después para la fundación del Observatorio de La Plata. Pero en esta ocasión me concentro en la extensión de esas misiones, de las misiones francesas, particularmente para la observación del pasaje en la Patagonia, y además me concentro en determinar, caracterizar cuáles eran las formaciones, las instrucciones con las que llegaban los colaboradores argentinos que participaban auxiliando a los franceses en estas misiones. Entonces, más allá de cuáles eran los protocolos que seguían, qué instrumentos utilizaban, me concentro también en qué formación tenían ellos, ya sea como ingeniero, como matemáticos, etc. Entonces, en este artículo muestro que más allá de la recopilación de datos científicos que eran necesarios para que eran el objetivo supuesto de estas misiones, las conexiones que fortalecían las misiones entre astrónomos, aficionados, intermediarios, trascendieron por mucho a las necesarias meramente para la recolección de datos, y por eso podemos ver que hay muchos intereses ligados a la política nacional e internacional que conformaban un conglomerado, en realidad, de intereses de políticos, militares, intereses comerciales y científicos a ambos lados del Atlántico. Entonces, estas redes de comunicación de las que hablo en el artículo, es que transportaban mensajes, hombres, instrumentos, protocolos de observación, eran las que habían sido utilizadas ampliamente, históricamente, para el dominio a la distancia propio del sistema colonial y que se siguieron usando posteriormente para ampliar la influencia política y cultural postcolonial en las metrópolis, en Sudamérica. Hay un dato fundamental que es el que les quiero compartir con ustedes al final de esta ponencia, que es que estas fotos que ustedes están viendo ahí, en verdad yo no las pude incluir en el artículo que salió en el journal que les acabo de comentar. Y bueno, al final del artículo les quiero contar por qué eso es así y cuál es mi intención con esas fotos. Vamos un poquito a la historia de este pasaje. Entre septiembre y diciembre de 1882 hubo 5 misiones encabezadas por franceses que se establecieron entre Buenos Aires y los territorios nacionales de las Patagonias. Las misiones tenían carácter distinto, de hecho las 2 que estaban en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, eran solventadas completamente por el Estado argentino y bueno, tienen otras características que las de la Patagonia. Pero lo importante es que el objetivo declarado de estas misiones que se extendían en territorio argentino
era el de observar el pasaje de Venus de 1882, que no se iba a volver a repetir, este pasaje por delante del Sol, hasta el 2004. Los datos se suponían valiosos para deducir la paralaje de Venus y a través de ello la distancia de la Tierra al Sol, pero bueno, esta declaración pública tenía varios detractores, entre ellos, como algunos de ustedes bien saben, estaba el propio director del Observatorio de Córdoba en ese momento, que junto con otros que en el nivel internacional discutían esta cuestión, suponía que en verdad, desde el punto de vista científico, era un derroche de recursos lo que se estaba haciendo. Podemos charlar un poquito sobre eso después en la conversación final. Pero más allá de estas discusiones sobre el valor científico del pasaje, hay que el interés iba más allá de este valor científico. De eso da cuenta, por ejemplo, que se involucraran organismos de asuntos exteriores de las naciones participantes y que por tanto se mostrara que esta participación en el evento internacional tenía relevancia tanto para la cooperación como la competencia y nuevas conquistas del mercado internacional. Y eso trato de mostrar un poco en el artículo. Lo cierto es que para la organización del evento, los franceses organizaron una conferencia internacional en París en octubre de 1881 porque advertían que coordinar múltiples misiones y no hacerlo de manera aislada, como había ocurrido, según ellos, en el tránsito de 1874, iba a permitirles después facilitar la comparación entre observaciones distantes, ¿no? Y esta acumulación de datos, además la dispersión geográfica iba a permitir evitar que las variaciones climáticas, por clima nublado, por ejemplo, dificultaran la recolección de datos. Y eso es lo que trataban de hacer en este Congreso Internacional de 1881. A ese Congreso Internacional, entre las naciones invitadas estaría la Argentina. La Argentina, de hecho, era el sur de la Argentina particularmente, era un local privilegiado de observación del pasaje. Pero el director del Observatorio de París, ya desde antes, estaba comentando entre las reuniones científicas que llevan adelante en París, que a él le hubiese gustado tener observatorios en la Argentina dirigidos por franceses, pero que le estaba costando mucho conseguir astrónomos que quisieran expatriarse en la Argentina. La cuestión es que esta conferencia de 1881 es invitado Lucio Mansilla, que bueno, los argentinos de acá lo conocerán, un famoso personaje histórico argentino. Y en esta conferencia de 1881 se debatían, entre otras cosas, cuáles eran los mejores métodos para observar el pasaje, ¿no? Y Mansilla hace una intervención en esa reunión internacional diciendo que los resultados obtenidos en el Observatorio de Córdoba por Gould con unas fotografías podían ser una manera de mostrar que el método fotográfico era el adecuado. Bueno, más allá de las imprecisiones de Mansilla, y veo que acá en este congreso, en estas jornadas, después tenemos una ponencia sobre Gould y la fotografía, así que podemos ahondar más en el tema, más allá de que Mansilla era algo impreciso sobre cómo usaba Gould las fotografías y cómo no, ¿sí? Él todavía pensaba que, bueno, no se podía todavía hacer astrometría con la fotografía, pero no importa. Mansilla lo decía, y nadie le da mucha bolilla, digamos, a lo que dice Mansilla en ese momento. Nadie le contesta, de hecho, en las actas. O sea, Mansilla habla y nadie le responde. Uno podría ahí especular sobre si no le responden porque no caía simpático que justamente esté hablando de Gould, que era un norteamericano, y los franceses tenían unas disputas con las redes norteamericanas, o alguna otra cuestión. Pero lo cierto es que Mansilla no estaba en ese congreso como un astrónomo que discutiese cuestiones metodológicas de observación o lo que fuera, sino que Mansilla estaba como representante del Estado argentino, un Estado que podía financiar parte de las misiones francesas, y más precisamente, Mansilla era el representante de un cuerpo militar que acababa de avanzar sobre territorio indígena de la Patagonia, que era el área donde se instalarían 3 de las misiones francesas. De hecho, cuando los franceses anuncian que 3 de sus 8 misiones se iban a instalar en la Patagonia, en Río Negro, en Chubut y en Santa Cruz,
Estas misiones iban a estar encabezadas por militares, que eran ingenieros hidrográficos, como Hutt, Perrotin y Florias, y Mansilla afirma que las 3 estaciones que se iban a ubicar en la Patagonia iban a poder contar con auxilio del gobierno de la República Argentina, y de hecho eso fue así. Este ofrecimiento no solo era un auxilio a los franceses, sino que también coincidía con los intereses de la política exterior argentina de ese momento, que buscaba mostrar al territorio argentino como integrado y disponible para la ocupación de pobladores extranjeros. Entonces, la presencia de Mansilla era en verdad la manifestación de una alianza que era vista como positiva a ambos lados del Atlántico. No es casual que Mansilla, por lo tanto, fuera caricaturizado, no es casual que Mansilla fuera caricaturizado entonces en la portada del Mosquito del 2 de diciembre de 1882. Es uno de esos adoradores de Venus que está persiguiendo a una mujer semidesnuda pasando delante del disco solar. Este también es un hallazgo de los últimos años, porque en realidad cuando encontré estas publicaciones del Mosquito, que además presenté por primera vez en mi libro, creo que antes no se conocían, pero que está ligado a la enorme popularización del evento en la Argentina, yo todavía no me había encontrado entonces con las actas de las intervenciones de Mansilla en el Congreso de 1881. Con lo cual, cuando supe que Mansilla estaba ahí, como yo solo había identificado de esa caricatura, en esa caricatura a Avellaneda, que es el peticito que está por ahí adelante, un expresidente en ese momento, hizo una interconsulta con Claudia Román, que es una especialista en esta publicación, en El Mosquito, y efectivamente ubicamos a Mansilla por ahí atrás también. Los objetivos puramente astronómicos, entonces, eran inseparables de otras motivaciones. De hecho, de las 8 misiones francesas, 6 fueron encabezadas por oficiales militares de la Marina y de la Artillería francesa. Y como demostraron ya otros historiadores franceses, como David Aubin o Martínez Chabón, que hacen historia, bueno, de los observatorios, y Martínez Chabón más orientada a esta confluencia entre intereses militares y científicos, lo cierto es que ya señalaron que estas expediciones servían al desarrollo de habilidades necesarias para la conquista militar y colonial, y que contribuían además a la centralización militar de las mediciones geodésicas y cartográficas. El Mosquito, entonces, también reflejaba, bueno, estos supuestos inconvenientes que podían tener las expediciones patagónicas, como el clima, la fauna local, bueno, y los ataques indígenas, ¿no? Entonces, lo que quería hablar acá igual tiene que ver con el último cuadro de esa tira cómica, en el que se dice que el libro más interesante de la semana es el de Francisco Lazzina, ¿sí? Francisco Lazzina era un ingeniero militar austríaco que había trabajado en el Observatorio de Córdoba, que dirigía la Oficina de Estadística Nacional, de hecho estaría al frente de esa oficina durante 30 años, y que había trabajado, además de trabajar en el Observatorio de Córdoba, estaba trabajando en un mapa, que ahora les voy a contar de qué se trata. El mapa que ustedes tienen ahí a la derecha, en verdad, es el mapa de visibilidad del pasaje de Venus, que está dentro de ese libro en el que promovía la observación del pasaje de Venus, pero lo que les quiero mostrar es que la decisión de promover este evento internacional funcionaba también como una invitación para consolidar una estrategia muy clara, que no era específicamente científica, que era la de mostrar a la Patagonia como un territorio con recursos, ocupable, de fácil acceso, con comunicaciones aceitadas. Entonces voy mostrando en el artículo cómo se superponen estos intereses de expansión territorial y los de la recolección de datos científicos. De hecho, Lazzina, el mismo autor de ese libro sobre el pasaje del Venus, al mismo tiempo estaba elaborando esta publicación, en el cual la elaboración de este mapa era parte de esta compilación más general, que se titula La República Argentina como destino de la emigración europea, reseña estadístico-geográfica del país y sus recursos. Es decir,
promovía abiertamente, ¿no?, la inmigración y era un defensor de esta política. Entonces, en Argentina, el auxilio a las misiones, como la de la Escuela Naval, fue solventada por Dardo Rocha, por el gobernador, y la de Bragado también, pero bueno, ahora lo que quiero hacer es comentarles un poco cómo... Disculpa, Marina, ¿Cómo? 5 5 minutos. minutos, perfecto, sí, sí, llego. ¿Cómo se justificó la compra? Bueno, entonces las misiones estas asentadas en Buenos Aires fueron las que yo ya traté en mi libro. Bueno, ustedes saben que Francis Goff, que era el que dirigía la misión de la Escuela Naval, era quien fue después el director del Observatorio de La Plata, y esta historia es bastante conocida. Pero lo que les quiero contar es lo que pasaba en la Patagonia. En la Patagonia, las misiones francesas también estaban reportando, junto con las determinaciones y observaciones necesarias para el pasaje, determinaciones magnéticas y meteorológicas y mediciones de longitud que no estaban ligadas directamente a la observación del pasaje. Eso explica por qué, por ejemplo, después de la observación del pasaje de Venus en diciembre, Florea se queda durante muchos meses en la Argentina porque junto con sus colegas franceses que estaban en Chile, estaban triangulando longitudes que eran fundamentales para hacer algunas determinaciones en la costa occidental de América del Sur. Entonces, los militares argentinos, esto era lo que hacían los militares franceses, pero además los militares argentinos, por su parte, también tenían objetivos específicos. Mientras colaboraban con el traslado de los franceses, usando barcos militares para trasladar a las misiones sus instrumentos, sus hombres, sus protocolos, etcétera, por la Patagonia, supervisaban la infraestructura de las rutas de acceso a los territorios recién conquistados. Los comandantes realizaban un metaregistro de las anotaciones que llevaban los franceses también, pero también elaboraban registros propios como diarios meteorológicos, establecían diferencias de longitud utilizando también los instrumentos de los franceses, coordinando con ellos, etc. En fin, ambos cuerpos militares y sus gobiernos estaban asociados en esta empresa de exploración, expansión y apropiación de territorios susceptibles de integrarse a la producción del mercado internacional. Estos lazos entre intermediarios, aficionados y astrónomos, entonces, como digo, exceden con creces a los necesarios para el registro de los datos. Vamos a las fotografías. El esfuerzo fotográfico en la Patagonia fue notable. Se registraron en Chubut 562 fotos, en Santa Cruz 206 fotos y en Río Negro 90 fotos. Durante mucho tiempo se sostuvo en la historiografía una historia a la que yo también adscribí durante un tiempo, que era que los franceses no habían tomado fotos de este pasaje. Es decir, que la enemistad franco-estadounidense tenía también un correlato técnico-metodológico en una oposición entre métodos de observación y medición utilizados, ¿sí? De hecho, las instrucciones de esa conferencia de 1881 explícitamente dicen que no van a utilizar la fotografía. Lo que ocurre es que después sí se utiliza. Entonces yo analizo un poco qué es lo que pasó en el medio entre la conferencia de 1881 y la utilización de las fotografías. Yo en los trabajos anteriores, entonces, como creía que no se había usado fotografía, lo que hacía era comparar los dibujos y los métodos de contacto usados por los franceses en la Argentina con las fotografías usadas por los estadounidenses en esa ocasión, como ven ahora en esta diapositiva. Y lo cierto es que esta narrativa yo recién la rompí cuando me encontré en París en el 2016 con el registro de las fotografías. Todavía no con las fotografías, pero sí con el registro de que ellas existían. Desde entonces, desde el 2016, me cansé en diferentes oportunidades, en las charlas que daba, de comentar que no encontraba las fotografías. De hecho, algunos de ustedes me deben haber escuchado decir esto. Y el año pasado, cuando fui a la Universidad de Cine de Valparaíso a mostrar un cortometraje sobre los observatorios de Córdoba y La Plata, que era un producto de un proyecto de la Universidad de California dirigido por Nidia Pineda, Natalia Calderón, que era la anfitriona chilena, me dice, sí, yo vi esas fotografías, las tengo de hecho escaneadas, y bueno, me comentó dónde estaban. Entonces, a partir de ahí, si bien no están las 800 fotos conservadas, hay una buena cantidad conservada en el Observatorio de París, que son las que les voy mostrando ahora. Esta es de Río Negro, esta es desde Chubut, esta también desde Chubut, y hay algunas de las instalaciones, ¿sí?
¿Por qué no pude incluirlas en el journal? Y con esto termino. Bueno, no pude incluirlas básicamente porque la ciencia argentina está desfinanciada. Porque es el mismo motivo por el que no puedo estar ahí con ustedes ahora, ¿sí? Y como está desfinanciada y hay que pagar los derechos al Observatorio de París por mostrar las imágenes, no pude publicarlas. Ahora bien, había otra opción, que era lograr que sea open access el artículo, y eso también requería financiamiento, porque para que sea open access hay que pagar, y tampoco lo tenía. Entonces, la solución fue sacarlas de ese artículo, hacer alusión a ellas e inclusive a su ubicación en los archivos, pero dejarlas para una posterior publicación de acceso abierto, que, bueno, entonces mi intención es que estas fotos regresen de alguna manera a la Argentina de la mano de una publicación de estas jornadas, obvio, después de que pasen todas las evaluaciones, etc. Entonces, así como ayer Alejandro creo que decía por ahí que había que repatriar algunos meteoritos del campo del cielo que andaban dando vueltas por el mundo, bueno, yo intento que estas fotos de que el Estado argentino además colaboró a tomar y financió, etcétera, regresen de algún modo a alguna publicación argentina. Bueno, fui un poco rápido. Este es el artículo en cuestión, que por un tiempo, no es acceso abierto, pero por un tiempo, creo que es 1 mes o 3 meses, no estoy segura, aprovechen, pueden entrar ahí y bajarlo ahora. En realidad creo que es un link de solo lectura, pero bueno, pueden ingeniárselas para leerlo de ahí. Y con esto ya doy lugar, salgo de acá si los puedo ver a ustedes. A ver. Bueno, muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Vale, muchísimas gracias por la presentación. Yo solo tengo una pregunta de curiosidad sobre lo que mencionas o si puedes contar un poco de qué cuentas en el artículo sobre qué pasó entre 1881 y 1882, que al final sí se terminó utilizando el método fotográfico para la astrometría. Gracias. Sí, puedo contar. Mira, lo que pasó en el medio fue, en esa conferencia se decía, por ejemplo, que los estadounidenses todavía no habían llegado a ningún resultado, si bien eran los que supuestamente mejor les había ido con el método fotográfico, todavía no habían llegado a ningún resultado en ese momento. Como la circulación científica, de publicaciones científicas en ese momento no tenía la rapidez que tiene ahora. De hecho, lo que ocurría es que los estadounidenses sí habían llegado a algunos resultados, y esto ellos se enteran después. De todas maneras, no fue homogénea la recepción de esa publicación, porque de hecho ahí hay una discusión con Newcomb y con otros, digamos, que hay norteamericanos que intervienen diciendo que está mal lo que están haciendo en esa conferencia, que no va a arrojar buenos resultados, que tienen que utilizar el método fotográfico. Los ingleses, por ejemplo, se niegan a usarlo, dicen que lo que hacen los estadounidenses son palabras vacías, que eso tampoco va a conducir a nada, y no usan el método, pero los franceses deciden dar vuelta la situación y dicen, bueno, ¿por qué no mandamos un par de cámaras? ¿No? Y efectivamente mandan un par de cámaras y es esto lo que estamos viendo ahora. Entonces, eso también nos alerta como los historiadores a veces trabajamos con algunas hipótesis de trabajo que se ven confirmadas por algunas fuentes, en este caso era el resultado del Congreso de 1881, pero bueno, después tenemos que desdecirnos, corregirnos, ¿no? Mejorar las hipótesis porque hay nuevas fuentes, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pasó. Está bastante detallado en el artículo, esa ida y vuelta también. Hola, ¿qué tal, Marina, Alejandro? Te hago una consulta muy interesante. Pensando en la larga duración de estas complejas relaciones que siempre existen entre expediciones astronómico-geodésicas y intereses estratégico-político-militares, ¿hiciste o pensaste en alguna comparación con la situación de otras expediciones francesas desde que también para en ese se estructuró? Se entrecorta un poco el audio, Alejandro. Te llegué a escuchar hasta, ¿hiciste alguna comparación con otras expediciones francesas?
Sí, te decía si en este patrón de combinación de intereses, pensando, está muriendo el micrófono, Sí. algún tipo de similitudes o de patrones de larga duración, comparando con cosas como, qué sé yo, la expedición de la Condamine u otras posteriores. Sí, hay expediciones más analizadas, están las francesas también en algunos eclipses, ¿no? O sea, porque no es necesario comparar solo con las de 1882, sino con otras expediciones astronómicas francesas. Todavía no hice una comparación, sí tomé mucho de Martina Chabón, de hecho, Martina es la que me invitó. Yo cuando estuve en Francia formé parte de un proyecto de digitalización de las actas del Buró de Longitud, y ella era la que coordinaba ese proyecto. Y entonces, si bien yo fui por el proyecto ECOS ahí a París, ella me invitó a Nancy a dar una charla ahí, me contacté con ella, entonces estoy como muy empapada de su trabajo y colaboré con su equipo. Entonces, si bien no hice una comparación, sí que trabajé con quienes laburan sobre esas otras expediciones, ¿no? Y trabajé en libros conjuntos con ellos, pero no es que tengo un artículo comparando, pero es una buena idea, ¿no? Te agradezco la sugerencia. Bueno, muchas gracias, Marina. Vamos a continuar con la siguiente. Dejo de compartir. Continuamos entonces con la mesa 11, con Marcos Santucho de la Universidad de Villa María, Benjamín Gould y la fotografía astronómica. Marcos. Ahora sí. Bueno, yo voy a hablar de lo que vendría a ser los primeros pasos de mi investigación de doctorado que estoy iniciando, así que todo tiene estatus así más bien hipotético. A ver. Perfecto, muchas gracias. Y al mismo tiempo, bueno, un gusto para mí poder también compartir este espacio con Maximiliano, que es mi director, Santiago y Marina, que bueno, entre ellos tres también forman parte de mi plan de lecturas para los próximos años, ¿sí? Bueno, un poco les comento en general que mi objetivo es estudiar los aspectos epistemológicos de la introducción y uso de la fotografía acá en las prácticas científicas en este observatorio, hacia fines del siglo XIX. Y en ese sentido, el primer paso que diríamos estoy dando es plantear el interrogante de qué se entendía por fotografía astronómica en ese momento. Desde luego que no desde el punto de vista actual, pensarlo retrospectivamente, sino investigando un poco qué entendía en ese momento, por ejemplo, Gould por fotografía astronómica, ¿no? En ese sentido, bueno, hago un breve repaso, una breve reseña de algunos hitos que me resultan interesantes plantear de la fotografía, ¿no? No quiero profundizar demasiado, pero sencillamente al menos tomar de esta placa que uno de los hitos que se tiene como fundacional es en 1839, la presentación que hace el físico y astrónomo Daguerre en la Academia de Ciencias de Francia, y luego también el Estado francés compra la patente y la libera de la fotografía, una
una cuestión ciertamente interesante, y que justamente ese 39 resulta interesante porque el 7 de enero se presenta la fotografía al interior de la comunidad científica en la Academia de Ciencias, y ya en el 15 de marzo, Arago y Daguerre hacen un primer intento de observación de un eclipse, que esta sería la fotografía que la tomé de una publicación reciente del Observatorio de París sobre la figura de Arago. Y comento esto de Arago porque también Benjamin Gould, bueno, como se comentó ayer en la charla de Santiago, fue educado en Europa, particularmente en Alemania con Gauss, pero también tuvo su paso por París y trabó contacto con Arago y estuvo en el Observatorio de París. Entonces es probable que ya, diríamos, Gould se haya familiarizado con esta fotografía, haya tenido algunas noticias, ¿no? Ahí, bueno, algunos artículos, por ahora solamente he tenido acceso a lo publicado de Gould, y me interesó particularmente uno que se llama Celestial Photography, que lo publicó en una revista de Observer en 1878, es decir, mientras era director de acá del observatorio, en donde traza, como podríamos decir, una especie de marcación entre lo que todavía no es fotografía astronómica y lo que ya vendría a ser fotografía astronómica, ¿no? Y también, como comentaba ayer Santiago, esta cuestión de las tradiciones, y creo que en la exposición de Marina también se ve todas estas tradiciones, la francesa, la alemana y bueno, esta que nacía en Norteamérica. Hay una cuestión que es muy distintiva de Gould, que él dice que la historia de la fotografía astronómica es, diríamos, se escribió en Estados Unidos, ¿no? Es norteamericana. Y él pone ahí dos hitos que vendrían a ser precursores al uso científico de la fotografía. El que hace John Draper en 1940, pensemos que ese daguerrotipo tiene que haber sido tomado ahí apenas se empieza a usar esa técnica, ¿no? Draper toma esa fotografía en Nueva York, esa fotografía se conserva, está al cuidado del Museo de Arte Metropolitano en Nueva York, ese es el derecho y la parte trasera. Pero bueno, es tan solo, diríamos, una imagen aislada, y en 1850 William Ball, que es el director del observatorio de Harvard, toma también una fotografía de la Luna y de las estrellas Vega y Castor, de las cuales no tengo, diríamos, información si se conservan actualmente esas imágenes, pero en 1854, y acá es, diríamos, lo que me interesó investigar un poquito más a fondo, dice Gould, el profesor Bartlett fotografía un eclipse solar anular que ocurrió el 26 de mayo, y es la primera vez en la historia, diríamos, que se le da un uso científico, una utilidad para la observación astronómica, ¿no? Y después, bueno, continúa con otros ejemplos, 1857, el que hace Nipple. No sé si puede pasar la siguiente. Ahí está. Bueno, me puse a ver un poco reconstruir la información de ese eclipse, ¿no? Diríamos por dónde pasaba. La anteumbra pasaba más o menos por la zona de los Grandes Lagos, es decir, bien al norte, casi en el límite con Canadá. Desde la ciudad de Nueva York no se veía
diríamos, estaba próximo a la anularidad, o como se diga, pero diríamos era eclipse parcial, no había información, perdón, la predicción no era de la totalidad de anularidad en ese lugar. Y bueno, también consultando ahí un diario de la época, hay información, diríamos la gente, como siempre estos fenómenos históricamente tienen un interés popular, ¿no es cierto? Despiertan cierto interés, entonces esa es una nota periodística que sale en el New York Herald, donde, bueno, comenta un poco desde dónde va a ser visible, hay imágenes ilustrativas, incluso una reseña de un raconto histórico de que comienza con Tales de Mileto, y así contando brevemente la historia de los eclipses, ¿no? Acá a la derecha vemos otras imágenes también de ese eclipse que ya circulaban en ese momento, de almanaques astronómicos, ¿no? De uso, algunos de ellos marítimo en la navegación. Bueno, y esa es una representación gráfica de la actualidad. Me interesó un poco la idea que estuvo dando vuelta en varias exposiciones y que ayer también comentaba Santiago en el recorrido en el museo, esta conexión que hay entre los eclipses y la determinación de las longitudes, ¿no? Entonces, también despertaba interés por eso, por la característica de ser un evento celeste que puede ser observado de manera simultánea desde distintas posiciones, y a partir de eso poder deducir la longitud, ¿no? Bueno, y Gallison ha trabajado bastante eso, por eso pongo ese pasaje. Yo agarré la revista de Benjamin Gould, una contribución que hizo en términos de formación de la comunidad astronómica como comunidad científica en Estados Unidos, es que Gould, cuando regresa de su viaje por Europa, funda lo que vendría a ser como la primera revista astronómica como revista científica en Estados Unidos. Él es el fundador y editor de esa revista. Entonces yo trabajé un poco ahí revisando los artículos que salieron en esa revista de Gould, y hay muchos artículos en 1854, 55, en los números de esos años, sobre diríamos, reportes de observación del eclipse, ¿sí? Estos son algunos que he podido, diríamos, encontrar en esos artículos, los lugares y los observadores que van nombrando, ¿sí? Y destaco los últimos 4 que aparecen ahí porque son los únicos 4, al menos de los que están en el último, el 16, no está dentro del Astronomical Journal de Gould, lo pegué aparte, pero es muy conocido públicamente, pero los otros 3 sí están dentro de los artículos del journal. Son los 4 lugares donde tenemos noticias de que se hicieron fotografías del eclipse, ¿sí? Son esas 4 posiciones y esas personas las que participaron, diríamos, tomando registros fotográficos. Bueno, brevemente, ahí refresco un poco cuáles eran las técnicas de la fotografía de la época, al menos la que circulaban, el daguerrotipo que desde 1839 se había difundido por toda Europa y el resto del mundo, diríamos. Cuáles son sus características, y una cuestión interesante es que no tiene imagen latente, ¿no? La imagen directa no tiene revelado. El calotipo es también un sistema fotográfico, pero que surge en Inglaterra por Fox Talbot, también es llamado talbotipo, y ese sí tiene una imagen latente, ¿no? Más
de revelado fotoquímico que hemos estado acostumbrados hasta hace un tiempo. Y una nueva técnica que introduce Archer, creo que en 1851, es la del colodión húmedo, que tiene algunas ventajas respecto a la imagen que nos da, su nitidez más próxima al daguerrotipo, pero que también lo hace menos costoso y más fácil de acceder a él, a pesar de que hay que trabajar rápidamente porque bueno, todo el proceso se hace mediante esa placa de vidrio húmeda, ¿sí? Bueno, volviendo a estos observadores del eclipse y tratando de no perder el eje de cuál sería como las primeras fotográficas, las primeras fotografías astronómicas para Gould, en esos 4 sitios se tomaron fotografías. Yo arranco con estas que no se conservan, pero Campbell, Loomis y el fotógrafo Root, el primero es un aficionado a la astronomía que bueno, tiene un observatorio propio, muy bien descrito en una publicación de Loomis. El profesor Loomis, que es un profesor de matemática y física, autor de un tratado de astronomía, y diríamos siempre aparece esto como se ha tratado también en algunas ponencias del día de ayer, ya aparece ahí esta cuestión de la separación entre lo técnico y el trabajo astronómico como en su dimensión científica, ¿no? Siempre aparece acá como el daguerrotipista, diríamos el experto en fotografía por un lado, como quien va a encargarse de esa actividad. Toman 28 fotografías que no tengo noticias de que se conserven, aproximadamente a intervalos de 5 minutos. Bueno, esto es de hecho narrado ahí en un artículo de Alexander que aparece dentro del journal de Gould. Y en eso, también otra fuente, el propio profesor Loomis en otra publicación, él comenta que los daguerrotipos obtenidos son extremadamente bien definidas esas imágenes, ¿no? Y parece que más o menos circularon y de hecho Alexander pudo confrontarlas con unas fotografías propias que él tomó. Después estas son las que yo digo como fotografías más populares, que son las que sacaron los hermanos Langenheim en la ciudad de Nueva York. Aparentemente no habrían usado telescopios, sino sencillamente las imágenes. Eran, bueno, comerciantes, tenían estudios fotográficos, bueno, expertos diríamos en el arte del daguerrotipo, pero en principio no habrían tenido contacto con ningún astrónomo ni ninguna intención más que tomar un registro, ¿no? Esas se conservan y de hecho estas imágenes se preservan en el Museo de Arte Metropolitano en Nueva York. Después, el otro sitio de observación participaron este profesor de matemáticas Alexander con 2 discípulos de él, Gibson y Strong, y un fotógrafo, Olds, que no he conseguido mucha información sobre él, o mejor dicho, nada. Y bueno, ahí ellos toman daguerrotipos, ¿no? Tuvieron muchas dificultades técnicas, hay descripciones en los artículos que publica Alexander en el Journal de Gould, donde, bueno, él reconstruye todos esos obstáculos, hay como una intención de búsqueda, diríamos, de calibrar ese instrumento y de tratar de describir todos los obstáculos técnicos que tuvieron para tomar esa fotografía, esos daguerrotipos. Bien. Bueno, este es el artículo de Alexander, es publicado en el Astronomical Journal de Gould en varios números, ¿sí? Y de hecho dice to be continued, es decir, van continuando, así son muchos, no recuerdo cuánto, pero aparecen, esto es lo que yo veo así como escindido. Por un lado, información sobre el eclipse, en qué horario ocurrió, el tiempo,
y las imágenes aparecen, son publicadas de hecho por Gould, como algo meramente ilustrativo, como lo que consiguieron. Y finalmente Bartlett, que es para quien Gould, diríamos, el primero que da un uso astronómico de la fotografía, él lo observó desde West Point, hay un observatorio, bueno, perteneciente ahí a la Academia Militar, de hecho Bartlett era un ingeniero militar, profesor de esa academia, y participó también Prevost, que era un fotógrafo, también no pude obtener sobre él demasiada información hasta este momento, pero bueno, Bartlett midió la distancia de los contactos del eclipse con un micrómetro, eso haciéndolo artesanalmente, visualmente con telescopio, y anotó los tiempos correspondientes mientras Prevost tomó 19 fotografías que posteriormente se midieron las distancias en la fotografía y se estableció su tiempo con precisión. Es decir, ahí hay una idea de correlacionar esa fotografía con un tiempo, tratar de hacer ese cruce, eso, una especie de metadatos, diríamos hoy, de esa fotografía, ¿no? Y de hecho Gould las publica en su propio journal, ¿no? Acá a la izquierda vemos esas fotografías, se publicaron así en su versión negativa del eclipse, por la posición que ellos tenían, no era el anular total, sino que ustedes podrán ver ahí que no se formó en ningún momento el anillo completo, sino que estaba en una posición de vista parcial. Y a la derecha, en el mismo artículo que publica Bartlett, está la tabla donde correlaciona y va intercalando y deduciendo justamente, a partir de esas observaciones visuales y de esos registros, en qué momento, en términos temporales, con precisión, diríamos, fueron tomadas esas fotografías, ¿no? Es como la primera vez que se correlacionan estas imágenes fotográficas con el tiempo. Eso, diríamos, no lo habían hecho. Pensemos que también todas las fotografías que le precedieron, al menos las que nos indica Gould y las que yo tengo noticias, son por lo general imágenes individuales, fotografías individuales, y esta es una serie de 19 fotografías. Entonces, bueno, acá yo salgo algunas consideraciones finales que, insisto, no tienen ese carácter concluyente, pero que para Gould, a pesar de que la única investigación que merecía la pena en astronomía era la centrada en la mecánica celeste y en la astrometría, para él los inicios de la historia de la fotografía son demostrables y exclusivamente estadounidenses. Esa es la opinión de él, ¿no? Como hace un rato escuchamos, hay toda una tradición francesa que plantea otra cuestión, ¿no? Y me resultó interesante esto, cómo comienza a correlacionar el tiempo con las imágenes, ¿no? Algo que hasta nuestro día, bueno, está asociado como metadato y que después lo vamos a ver más adelante, sobre todo en la década del 60, 1860 en adelante, a través del interés que tuvo Gould con la astrometría, el micrómetro y las imágenes que tomaba Rutherford en Nueva York. ¿Sí? Bueno, hasta ahí es. ¿Preguntas? Marco, muchas gracias por la presentación y muchos éxitos en el resto del desarrollo del trabajo doctoral. Yo tengo una inquietud ahorita que estaba señalando lo de la relación entre las fotografías y el proceso de medición temporal. Si conoces el trabajo de Jimena Canales, que es de Jimena Canales, no, que es una alumna de Galison, que justamente en un libro que tiene del 2010 que se llama A Tenth of a Second, justamente trabaja como esta relación entre el uso de las fotografías en astronomía como una forma, pues como un desarrollo de forma de solución para los problemas de medición, de precisión del tiempo. Entonces, pues es más una recomendación de que
que lo busques porque creo que te puede servir muchísimo para tu investigación. Ya, era solamente eso. Bueno, muchas gracias. Me quedé con la frase esa de Gould. Son demostrables y exclusivamente estadounidenses. Aunque una fuente que puede ser interesante para contrastar esa frase hay un divulgador muy famoso francés, Camille Flammarion, ¿sí? Y donde, claro, él estaba impactado con la nueva técnica fotográfica y muchos de los artículos que él iba publicando estaban de alguna manera acompañados de fotografías de eclipses o de fenómenos celestes en general. Digo, me parece que es una fuente interesante para revisar. De manera como ilustración, ¿no? Como ilustración, claro, pero de que era algo que ya iba aprendiendo no solamente entre los sectores más técnicos, sino aún a nivel de interés general de cómo comunicar estas cosas, ¿no? Creo que en el observatorio debe haber, quizás Víctor se acuerda, alguna obra de Camille Flammarion, que no era un astrónomo profesional, pero era una persona muy empapada con los últimos resultados. Esto es finales del siglo XIX, y es notable, algunas de las imágenes que vos pusiste me hicieron acordar mucho las que él incluye en sus artículos. En las revistas. Bueno. Horacio Dottori dice: yo consideraría la siguiente definición. Se debe considerar fotografía astronómica aquella que se toma con el propósito de obtener alguna información cuantitativa sobre él o los fenómenos celestes, ¿correcto? Bueno, Gould va camino a esa definición, ¿no? Ciertamente, sí. Lo que sí acá, diríamos, uno trata de deducir lo que está presupuesto en sus textos, ¿no? Sí. ¿Puedo? Horacio, veo tu mano levantada. ¿Querés abrir el micrófono y comentar algo? Era solo la consideración esa que hice, y creo que es lo que justifica lo que decía Benjamin Gould. O sea, si hoy, por ejemplo, hay millones de gente que toma fotos del cielo con diferentes motivos. Y yo no incluiría como fotografía astronómica las primeras. Sí eran de interés para ver los extremos a los cuales podía acceder la fotografía en 1850. Pero realmente me da la impresión de que la fotografía astronómica con la NESCON como propósito de obtener datos cuantitativos es lo que dice Gould. Gracias. Sí, ese era el punto. Por eso no consideraba la fotografía que aparecía de Flammarion. De hecho, hay algunas expresiones muy negativas no negativas, sino como que era, no consideraba demasiado a Flammarion como divulgador. Acuérdense que estamos hablando de un astrónomo del siglo XIX, con todo lo que era, no hay que mirarlo anacrónicamente de esto, pero era así. Él consideraba que solamente es tal cual lo que dijo Marcos. Consideraba, si no se podía medir, no era una fotografía, por eso dice claro. eso. Y hay, bueno, un artículo que tengo pendiente de leer es justamente la otra tradición francesa. El autor es Rayet, tiene un artículo sobre fotografía astronómica o celeste, como se le llamaba en la época, y bueno, ahí tengo
pendiente de hacer ese otro recorrido de esa otra tradición. Bueno, le agradecemos nuevamente. Muy bien. Continúo con la... Entonces, Daniel Saberín, avances en la corrección de los errores de tipo de la versión digital de la Córdoba de Mustero. Hola, 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 ¿y me escuchan? Buenas, ¿cómo están? Bueno, tengo un poco mala la voz porque estuve enfermo hace poco. Bueno, me presento, yo soy Daniel Severín, soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Este trabajo lo hice más como una cuestión de hobby, digamos, ¿sí? Como aficionado, digamos, ¿sí? Porque mi área de investigación es otra, yo me dedico a la optimización combinatoria en realidad. Fui investigador de CONICET hasta el 2021, hasta que, bueno, renuncié para pasar al sector privado, eso es otra historia. Pero bueno, y durante la década pasada hubo un par de años en donde trabajé en un problema de optimización combinatoria que estaba ligado a la astronomía y era algoritmos para hacer identificaciones cruzadas en catálogos estelares. O sea, básicamente uno tiene dos catálogos y lo que quiere es hacer la identificación de sus estrellas, ¿sí? Bueno, voy a empezar hablando un poco de los Durchmusterung, capaz que la mayoría acá ya está, ya conoce este tema, pero bueno, igual voy a pegar una repasada. Durante el siglo XIX, bajo la dirección de Argelander, se emprendió, bueno, una obra gigantesca que se llamó Bonner Durchmusterung. Consistía en hacer un catálogo de todas las estrellas del hemisferio norte hasta una determinada magnitud visual. Ese catálogo después se amplió hasta la declinación -23, ¿sí? Se sacrificaba un poco de precisión astrométrica para ganar en cobertura del cielo. O sea, la idea de estos catálogos no era ser muy preciso, para eso estaban los catálogos generales, habían otro tipo de catálogos para eso, pero lo que se quería era tener como una cobertura homogénea de todo el cielo, ¿sí? Hasta una magnitud bastante profunda. Y la precisión tenía que ser suficiente como para que las estrellas pudieran ser identificadas sin dar lugar a ambigüedades. Bueno, como todos sabrán, fue bastante utilizado, se utilizó hasta casi finales del siglo XX. Bueno, en varias aplicaciones, la que yo conozco es, por ejemplo, usarlas como estrellas de comparación para la estimación de estrellas variables, básicamente por la cobertura que tienen. Y porque le daba como una homogeneidad en magnitudes a todo el cielo. Bueno, acá hay un ejemplo de la primera página del Bonner Durchmusterung, y a la izquierda tenemos, a veces tiene láser, sí, un mapita. De hecho era bastante cómodo como estaba organizado, porque cuando la gente buscaba en el mapa una estrella, iba acá como derecha a izquierda y iba barriendo las estrellas y un poco acá viendo las declinaciones, ¿sabe? Podía ir contándolas, ¿sí? Era cómodo en ese sentido. Cómo se ingeniaban con estas cosas hace 100 años atrás. Bueno, y la obra fue continuada por el entonces director, bueno, por Tom, perdón, y bueno, y directores posteriores. Y esto permitió una cobertura total del cielo.
Córdoba Durchmusterung catalogaba las estrellas hasta la magnitud 10 entre la declinación -22 y el polo sur. Bueno, y acá hay un pequeño resumen en los años de publicación de los distintos catálogos y las cantidades de estrellas. Es increíble el trabajo que se hizo en Córdoba, que tenía más de 600.000 estrellas, ¿sí? Ese catálogo. Bueno, y las magnitudes límites. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un pedacito del Córdoba Durchmusterung con la información que tiene. Podemos encontrar las magnitudes de este lado, la ascensión recta. Por ejemplo, no sé, acá este sería 12 horas, 58 minutos, 33,9 segundos. La declinación, por ejemplo, -22, 58,9. Bueno, esto es referencia a otros catálogos. Y al pie del catálogo también a veces figuraba, por ejemplo, estrellas que eran de color o estrellas dobles. Acá, por ejemplo, puse una foto en donde yo simplemente hice una anotación con las estrellas del Córdoba Durchmusterung. Y bueno, acá hay una estrella de color y acá hay una doble. No sé si se llega a ver que en realidad hay dos estrellas ahí cerquita, ¿sí? Bueno, debido a que estos catálogos fueron muy importantes, durante el siglo XX hubo un consorcio de data centers que decidió digitalizarlo. Acá, por ejemplo, podemos ver un reporte parcial que es del año 1984, en donde se veían cuánta cantidad de estrellas se habían llegado. O sea, básicamente se escribieron 2 catálogos a mano, ¿sí? Data entry, ¿sí? A full. Este proceso demandó más de una década, tengo entendido entre los años 70 y los 80, ya capaz que para el 86, 87 ya se tenían todos los catálogos transcriptos a digital. Bueno, como ustedes saben, y esta es la motivación del trabajo, debido a la gran cantidad de datos que uno tiene que transcribir, resultan muy frecuentes los errores tipográficos, o sea, errores en el momento de la transcripción al catálogo digital, ¿sí? Eso es lo que vamos a abordar en esta charla. Bueno, y un poco el fin de esto es mantener el legado de nuestra historia y también de curar los datos digitales existentes, ¿sí? Entonces, por eso nos proponemos explorar un método que nos va a permitir corregir estos errores tipográficos en la versión digital del Córdoba Durchmusterung. Bueno, yo también en algún momento empecé a transcribir las estrellas de color y las estrellas doble, pero bueno, sí, era un trabajo bastante... Hay que pasar todas las páginas y ver los pies de página. No es tanto como pasar el catálogo, pero lleva su tiempo. Pero llegué solamente, cubrí poco, cubrí 3 grados de declinación hasta donde llegué. Con el objetivo de tal vez esa información se pueda usar en el futuro. Bueno, ¿cuáles son las versiones digitales de Durchmusterung? Las que yo encontré al menos son 4. Encontré una cerca de 1982, una versión preliminar del primer tomo. Después había una versión que se distribuía en CD-ROMs desde la NASA. Después, bueno, esta quizás es la que conocen todos acá, que es la versión que está en Vizier, que Vizier es un repositorio de catálogos muy conocido, creo que es el más conocido de todos. Y después hubo una versión impresa, porque dado que los tomos del Córdoba Durchmusterung terminaron, la NASA decidió hacer una versión impresa así, pero como de impresora, de imprimir el catálogo directamente y me hubiera gustado tener la versión digital de donde salió la versión impresa, porque hasta lo que yo pude ver era la que menos errores contenía, ¿sí? Pero bueno, esta no se encuentra digitalizada, no sé, capaz que se perdieron en cintas o no sé. Acá, como para dar un ejemplo, estos son los 4 catálogos que mencioné. Vamos a trabajar con el de Vizier porque es como el que menos errores le encontré, básicamente. Me hubiera gustado, como dije, este otro catálogo. Entonces, bueno, acá hay 4 estrellas, en donde acá la cruz quiere decir que tiene algún error y el tic, que la estrella ya está corregida. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿De qué se va a tratar el método? Lo que vamos a hacer es usar un catálogo moderno. No sé si se escucha. Vamos a usar un catálogo moderno con las siguientes características. Necesitamos un catálogo que tenga una cobertura de cielo y de profundidad similar a los Durchmusterung. Y, bueno, si tuviéramos un catálogo cerca de la época lo podríamos usar, pero
lo que vamos a usar es un catálogo moderno y que tenga precisión suficiente como para poder corregir por movimiento propio hasta llegar a esa época, ¿sí? Y poder hacer las comparaciones. Y además necesitamos la identificación cruzada entre el catálogo moderno y las estrellas de los Durchmusterung. Y esto creo que es algo importante. La identificación cruzada no tiene que salir de las versiones digitales. O sea, yo no puedo agarrar la versión digital del Córdoba Durchmusterung y la versión digital del catálogo moderno y aplicar un algoritmo de identificación cruzada. Ahí como que estaría haciendo trampa, no me va a dar ninguna información. Las identificaciones tienen que haber sido tipeadas manualmente por alguien, digamos, para que este método de detección funcione, ¿sí? Entonces, bueno, lo que yo hago es acá, para toda entrada del catálogo, bueno, primero tiene que tener una identificación cruzada con el Córdoba Durchmusterung. Lo que hago es, a la estrella la proceso y la corrijo por movimiento propio desde la época, bueno, el catálogo que yo usé tenía esta época, a la época besseliana de 1875. Esto es lo que me permitía hacer el algoritmo que utilicé para corregir por movimiento propio. Y después lo que hago es simplemente calculo la distancia angular entre lo que dice el catálogo de Córdoba y el resultado de ese cómputo, ¿sí? Y si supera un determinado umbral, lo registro en una bitácora, en un log. Que después la idea es que después yo ese log lo voy a revisar de forma manual. Algo parecido hago con las magnitudes. El catálogo tiene magnitud visual y, por ejemplo, si el catálogo moderno tiene magnitud Johnson B, también lo que hago es registro la diferencia, solamente que a la Johnson B le aplico una transformación previa. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones del método que acabo de explicar? Obviamente el error de tipo se manifiesta solo cuando se excede el umbral, ¿sí? O sea, todo lo que esté por debajo del umbral no nos vamos a enterar nunca. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá que en la magnitud de una estrella es 8,8 y en el impreso en realidad figura 9,3, y si yo puse un umbral mayor a 0,5 no voy a detectar eso, ¿sí? En un ejercicio que yo hice comparando algunas estrellas del Bonner Durchmusterung con un determinado umbral, por ejemplo, puse 180 arcos de segundo, registré 82 diferencias, de las cuales solo 13 tenían errores de tipo. Y todas las demás eran falsos positivos, o sea que el ratio de éxito era de 16%. Yo lo que hice es, bueno, ¿qué pasa si yo reduzco el umbral? Bueno, si reduzco el umbral voy a detectar más. ¿Qué es lo que me pasó? Solo detecté, o sea, de 13 pasé a 14. Solo detecté una vez más, pero eso me costó pasar de 82 a 143. O sea, lo que quiero decir con esto es que es una solución de compromiso. Yo empiezo a bajar el umbral y pueden empezar a aparecer más errores, pero junto con eso empiezan a aparecer muchísimos más falsos positivos. Entonces, como que acá hay que buscar, nunca vamos a poder terminar de corregir errores y los falsos positivos empiezan a aumentar bruscamente. Otra limitación que tiene el método es que el error de tipo se manifiesta solo cuando tenemos la identificación cruzada, ¿sí? Esto es un tema porque, por lo menos con los catálogos con los que yo trabajé, yo en particular trabajé con otro que era el PPM, no tienen tanta cantidad de estrellas, no son tan densos como los Durchmusterung, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, el catálogo SAO, que quizás es un catálogo que ustedes conocen, de todas las estrellas que tiene, todas estas se identifican, pero aún así estas 218.000 estrellas solamente representan el 20% de todas las estrellas del Durchmusterung. Entonces, hay un 80% que no las estamos explorando. Bueno, y cuando encontramos una diferencia, ¿qué significa esa diferencia? ¿Sí? Bueno, entonces yo acá simplemente enumeré causas de discrepancias, o por lo menos las que yo creo que pueden producir esas diferencias. Entonces, bueno, las diferencias pueden ser por todo tipo. Pueden haber errores en el catálogo impreso, ¿sí? Por ejemplo, un error que es conocido, que yo por lo menos he notado es, no sé, en el momento en que se hace la medición, se toma la ascensión recta tal vez de un registro y la declinación del otro, y eso se piensa que es una estrella y termina creándose una estrella ficticia. Otro, por ejemplo, es haber registrado un planeta menor, ¿sí? Por ejemplo, el caso que yo conozco, al menos el más conocido, es el 34 Tauri de Flamsteed, que en realidad terminó siendo Urano.
Errores en la misma publicación del catálogo impreso. Acá, por ejemplo, si ustedes buscan estas estrellas en el catálogo de Córdoba Musterun, aparece una estrella de magnitud 1,5 en un lugar, una estrella que es brillante, no tiene esa magnitud. O, por ejemplo, casos como acá, por ejemplo, magnitud 19. Esto claramente es un error del impresor, digamos, ¿sí? No me está avanzando. ¿Me podés continuar? Ah, no. Bueno, después también causas de imprecisión también. A veces, por ejemplo, se cataloga un objeto nebular. Eso en esa época era como bastante común que algunos objetos nebulares también entraban dentro del catálogo y esa posición no está tan buena. Las errores en la transcripción, que esto en realidad es lo que nos termina interesando. Y, bueno, la misma identificación cruzada que estamos usando, la persona que la tipió también se pudo haber equivocado, ¿sí? Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a hacer énfasis es en esta parte, pero tener en cuenta que hay un montón de cosas que pueden generar las discrepancias. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Estos son todos los catálogos de comparación que usé, están todos digitalizados. No, bueno, el SAO no lo usé, ese lo tengo pendiente. Pero usé, básicamente el que usé es el Position and Proper Motions, pero también experimenté está el Córdoba ABC, los Durmusterung, y los Durmusterung están a través de otros catálogos de personas que hicieron tablas de correspondencia que también las cargaron, ¿sí? Como digo, por ejemplo, acá el Position and Proper Motion solamente tiene un 28% de cobertura, digamos. Entonces, bueno, para el caso de Position and Proper Motions, voy a hacer un resumen, digamos, de todo esto. Básicamente lo que hice, fijé un umbral de 2 arcos de minutos, ¿sí? Que eso correspondía más o menos a un 5,7 sigmas. Entonces, bueno, cuando pasaba el umbral, ahí hacía la anotación. Y con respecto a lo que es la magnitud en Johnson B, lo que terminé haciendo es un ajuste cuadrático entre las magnitudes de Johnson B del catálogo y las del Córdoba Durmusterung. Hice una para cada tomo y me quedan el error cuadrático medio me queda alrededor de 0,3 magnitudes, pero puse un umbral de 1,5, o sea, son unos 5 sigmas. Entonces también registraba eso. Bueno, por ejemplo, lo que me quedó, no llegué a hacer todo el Córdoba Durmusterung, solamente hice el primer tomo, hasta lo que llega a esto. Obtuve un ratio de éxito con esas de 83%, o sea que quiere decir que de todos los errores reportados, la mayoría, tuve muy pocos falsos positivos, ¿sí? Llegué a sanitizar 127 registros. Pueden buscarlo en los repositorios que tengo, si quieren bajarse el catálogo curado. Esta era un poquito mi labor. Esto es lo que me generaba el programita que había hecho, en donde estaba acá, por ejemplo, lo que yo tendría que encontrar en el catálogo, ya estoy en tiempo, lo que tendría que encontrar en el catálogo, acá 8,7, 54, en la página a la que tenía que ir, yo iba al catálogo físico y chequeaba que realmente coincidiera, y si no coincidía, por ejemplo, acá tengo 29,1 de declinación, pero acá me dice 39,1, ¿sí? Y esa diferencia de 10 minutos, ¿sí? Explica muy bien la diferencia que después se encuentra, porque acá, por ejemplo, me dice 558 arcos de segundo, era la diferencia entre esas dos. Y explica muy bien la diferencia real, digamos, o sea, explica el error, básicamente. Eso también es una de las cosas en las que me he fijado. Hice otra comparación, pero bueno, lo voy a adelantar un poquito. Y después también hice otras comparaciones con otros catálogos, pero que no las llegué a revisar. Están invitados, si quieren, pueden bajarse esto y comparar por ustedes mismos. Y bueno, para finalizar, en realidad, esto, o sea, no solamente hice correcciones en el Córdoba Durmusterung, sino que también después en un momento empecé a hacer correcciones en otros catálogos. Esta es una lista de catálogos que existen en su versión digital. Corregí, por ejemplo, 48 registros de la uranometría argentina, 3 del catálogo general argentino, bueno, acá, bueno, el 127, como dije, de Córdoba Durmusterung, 10 de estos Córdoba A, B y C, bueno, y otros catálogos menores. Y antes de terminar, quería contar una cosita nomás, que
como ya tenía todos los algoritmos, permitían comparar estos catálogos modernos con catálogos antiguos, con otro procedimiento que me permite hacer identificaciones cruzadas, también aproveché y decidí calcular el error cuadrático medio de todos estos catálogos, ¿sí? Como para ver cuál era la precisión de esos catálogos. Esto es asumiendo que el catálogo de Position and Proper Motion me diese digamos, la posición exacta de la estrella, ¿sí? Y sabemos que no sé qué tan exacto es eso yendo tantos años para atrás, porque como me estoy moviendo como 150 años hacia atrás. Y noté que, bueno, como eras de esperar, los catálogos, los Durmusterum tienen bastante error, 36, el Bonner Durmusterum y 24. Este me quedó casi parecido al valor que da Tom en su... O sea, él cuando dice cuánto error tiene, él dice alrededor de 25 arcos de segundo. Después los catálogos generales tienen bastante buena, por ejemplo, el catálogo general argentino me quedó de 1,96. El mejor catálogo era un catálogo de Stone, que quedó con 1,48. Y bueno, después también, si uno empieza a ir para atrás en el tiempo, los catálogos empeoran un poquito. Por ejemplo, este es el catálogo de una expedición que hizo Gillis a Santiago de Chile, con 2,87, por ejemplo. Este catálogo que es bastante viejo, que es el de la Asociación Británica, tiene 9,41. Bueno, y así. Bueno, y eso sería todo. ¿Preguntas? Bueno, gracias, Daniel, por el trabajo. Mi pregunta es, entiendo que hay distintos repositorios argentinos como observatorios virtuales, como lo es el NOVA. Si vos has intentado incluir todos estos catálogos curados en un repositorio, digamos, abierto, y bueno, y tratar de homogeneizarlos a los y metadatos, digamos, para su acceso. No lo hice. Bueno, eso capaz que estaría bueno como para hacer. Ahora en este momento solamente están en mi repositorio, digamos. O sea, básicamente yo fui bajando catálogos de distintos lugares que fui encontrando y los fui metiendo en el repositorio y después en una carpeta separada dejé los curados. Pero no sabía que había ese repositorio, pero sí me parece que quizás podría ser buena idea para que exista. Ahora solo está en un repositorio de GitHub. Sí. Sí, cortito. Bueno, primero, muy interesante todas las ponencias que fuimos escuchando durante la mañana. Vemos que hay un montón de trabajo con respecto al relevamiento del dato científico a través de la fotografía a lo largo del tiempo de trabajo. Con esto a lo que vos te referís, nosotros allá en La Plata, por ejemplo, tenemos un repositorio que es el CEDICI, que es propio de nuestra facultad, universidad, y después está el micrófono el NOVA, que ahí también está en construcción y los datos ahí para que pueda ser acceso libre y cualquiera que esté en cualquier investigación pueda acceder a esa revisión, a esos catálogos, a poder obtener ese dato desguazado de cada una de las placas. Y nosotros, por ejemplo, en La Plata lo que nos pasa es que también tenemos un recorrido de como 100 años de avistaje del cielo, y bueno, entonces es un trabajo en el que nosotros, particularmente como museólogas, nos toca la conservación de esas placas y después hacer la tarea de la digitalización científica, digamos, para obtener el dato. Pero la idea es trabajar en repositorios que todos puedan acceder, desde cualquier parte. Un segundito que está Horacio. Y después está Alejandro. Y Horacio,
abrir el micrófono, por favor. Sí, sí, muchas gracias por tu charla. Me pareció sumamente interesante e importante el trabajo que estás haciendo. Quería solo dar un ejemplo de errores que aparecen no solo en datos viejos. Yo estuve trabajando el año pasado con observaciones infrarrojos del núcleo de la galaxia Fourcade Figueroa, que fue descubierta por un astrónomo del observatorio, y el núcleo lo descubrimos nosotros el año pasado con Rubén Díaz. Entrando en los catálogos Visier de los telescopios, había una discrepancia inmensa entre un filtro del satélite Planck en relación a las observaciones de AIRAS en 100 micrones, un factor 10 más o menos. Pero curiosamente, los otros filtros de Planck en longitudes de ondas mayores, más o menos de 200 a 800 micrones, estaban perfectamente en coincidencia a su extrapolación con las observaciones AIRAS. Yo me comuniqué con el Centro de Ondas Espacial y es lo que es terrible porque obviamente no te quieren creer. Me parece muy lógico porque hay un montón de locos que se conectan a decir cosas, pero yo lo había controlado con mucho cuidado y realmente la observación de Planck en 100 micrones para una galaxia que es la que yo había sacado de Visier, estaba mal. ¿Por qué está mal? No sé, pero más o menos un mes después me llegó la comunicación de Estrasburgo de que habían corregido ya el dato en la tabla. ¿Cómo pasa eso? Si se hace todo automáticamente, yo no sé, pero continúa pasando ahora después de 200 años de la Córdoba-Durmström. Gracias por tu charla. Yo quería contar una cosita antes de cerrar. Cómo hice esta foto, con un programita que anota cosas, ¿sí? Que uno corre un play solving que se llama astrometry.net. Después lo único que le cambio es, en realidad, cuando el resultado del play sol, lo que me genera son las estrellas Tycho 2, ¿sí? Y yo básicamente lo que hice es le cambiaba el nombre. No digo que, o sea, no sé si esto tiene valor científico, pero es tal vez, o sea, me gusta... Tenía como ganas de ver cómo se observaría más o menos en el siglo XIX, con las designaciones de esa época. Y bueno, hice como una lista de prioridad entre distintos catálogos. Acá, por ejemplo, no sé, esta es del catálogo general de Google, esta es de la Uranometría Argentina, este es del catálogo de Gilis, bueno, este del CAPE Photography Durmström, y después también del catálogo de zonas. No encontré ningún catálogo digital. Lo que sí encontré es de otros catálogos referencias cruzadas al catálogo de zonas. Entonces, como que, o sea, si bien no conozco todas las estrellas del catálogo de zonas, pero bueno, a través de otros catálogos pude armarme un pedacito de ese catálogo, no sé si se entiende. Entonces, por eso a veces aparecen algunas también del catálogo de zonas. Una preguntita muy corta. Finalmente no me queda del todo claro, se me perdió tal vez un poco, si lo que estás intentando corregir son efectivamente errores de tipo. Solo del catálogo físico o sea, solo el digital. O sea, no corrijo cosas, o sea, si el catálogo físico tiene algún error, en realidad yo lo que hago es, si el catálogo digital tiene alguna corrigiendo, alguna cosa, ahí no lo corrijo. ¿Sí? O sea, solo corrijo si encuentro una diferencia entre el digital y el impreso, ¿sí? Y esa diferencia además está asociada con algún error real. Por ejemplo, como dije, que tal vez no hay ninguna estrella aquí, o la estrella PM está bastante lejos en ese sentido. Claro, eso es lo que no me termina de quedar claro. O sea, porque depende mucho de cuál sea el objetivo. Si el objetivo es restaurar al estado del documento impreso original la versión digital para que sea un fiel reflejo de ese documento, tipo de cosas. Sería como restaurar a la versión original con todas las corrigendas que le siguieron, digamos. Sería como que
versión digital fuera el equivalente digital a la versión impresa original, que era lo que pretendía hacer en su momento. Sí, sí. Eso es una cosa que es lo que tendría valor histórico. Cosa es, no lo catálogo sea... Está bien. Sí. Sí, es como difícil medir eso. O sea, ahí hay un tema de qué entendemos por el catálogo original, porque hasta lo que yo tengo entendido, la gente, por ejemplo, recibía, no sé, tal vez recibías del Córdoba Durmusterum, y a medida que vos te ibas enterando de las corrigendas, ibas tachando, ibas corrigiendo tu propio catálogo a medida que iban pasando los años, y la pregunta es, ¿qué se considera el original? ¿El que salió impreso así o el que salió impreso con todas las corrigendas que vinieron después, digamos? No sé, lo dejo abierto. Ok, Daniel, muchas gracias. ¿Se escucha? Bien. Cortito, cuando hablaste del threshold, del umbral, sí. Ese umbral, probaste varios umbrales y por lo tanto obtuviste varias tasas de éxito o de falso positivo, claro. o algún porcentaje. ¿Tenés algo, quizá lo hiciste, aunque no lo muestres, algún plot, algo que diga, bueno, el umbral en función, o al revés? ¿Me entendés? La tasa de éxito en función del umbral que uno elija, como para decir, bueno, cuál es el umbral, el threshold conveniente, digamos. Claro, no, eso no lo hice. Ok, bueno, gracias. Agradecemos nuevamente.